Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, Miss. Sí, se le escucha. Ok, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Ok, Juan, how are you? Good evening. I'm fine. And you? I'm good. Thank you for asking. Ok, Okay. vamos a iniciar ya de una vez. ¿Cuándo se les comunicó? Si no me equivoco, fue el jueves, ¿verdad? Con respecto a que lo que era la parte B del básico 1 ya estaba habilitado. I am ready sharing my screen. Let me know if you can see it, please. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. Ok. Si se fijan, así está el avance hasta ahorita. Si usted ya trabajó, perfecto. Si no ha trabajado a la fecha, también no hay ningún inconveniente. Pero de aquí al próximo jueves, usted ya debe tener avance, al menos en lo que es la unidad 5, porque si no, se le va a bloquear su acceso. Es lo único que tengo que mencionar. Y el curso nos vence el 10 de mayo. No creo que se nos vaya a olvidar. Terminaríamos curso para 10 de mayo, pero si usted finaliza antes, si usted quiere hacer el test antes, solo me lo hace saber y yo con gusto también se lo puedo asignar. Ya de una vez me voy a mover a la presentación PowerPoint, que la verdad es bastante corta la de hoy. Ups. Es bastante corta, pero igual es más para recordar lo último, ya que en la unidad 5 es justo lo que ustedes van a encontrar, el presente progresivo y los verbos comunes. Yo sé que esto ya se los he dicho a ustedes, pero si usted a este punto no me está practicando verbos, debe empezar a hacerlo desde ya. Porque si usted no se está practicando los verbos, va a tener muchos inconvenientes a partir de ya estos temas donde se incluyen. Ahora yo pregunto, ¿qué recuerdan del presente progresivo? ¿Cuándo lo usábamos y todo eso? ¿Cómo se aplicaba? El presente progresivo. Recuerden, presente progresivo, presente continuo es lo mismo. Es el uso del ing en los verbos. En español sería ando, endo, yendo, corriendo, leyendo, saltando. I remember that, but I'm not sure. Okay. Yes. In English, Actually, it's like sleeping, durmiendo, running. Yeah. Okay, good. Simple y sencillamente, el presente progresivo o el presente continuo lo vamos a aplicar en las acciones que están siendo llevadas a cabo en el momento. Un ejemplo claro, yo acá estoy hablando. So, I'm talking. Usted está escuchando. You are listening. Estamos estudiando. We are studying. ¿Sí? Todas esas acciones como están siendo llevadas en el momento y en español, nuestro verbo termina ando, endo. Entonces, justamente ahí es donde nosotros venimos a hacer la aplicación del presente progresivo o continuo con su ing, que como lo decía Yanira, en español, ese ing viene a agregar ando, endo a todos los verbos. Ahora bien, tenemos el presente progresivo y los common verbs. ¿Cuál sería? Un common verb. Un verbo común. Un verbo ¿Alguien que, común. ajá, alguien que me pueda decir cuál sería un verbo común? Write, for example. Read. Right. Es los verbos que no se les agrega ing. Yes. Cuando nosotros decimos common verbs, verbos comunes, son todos los verbos, todas las acciones que nosotros desarrollamos. Escribir es un verbo común. Comer es un verbo común. Hablar, cantar, estudiar, dormir, limpiar, cocinar, lavar. Todos ellos son verbos comunes.
Por eso es de que se llevan esa mezcla present progressive and common verbs. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos correr, run, corriendo, running, estamos metiendo ya el tiempo continuo a un verbo común. Aquí tenemos ejemplos. Dice verb ending, lo que le mencionaba anteriormente, ing, ando, endo. Y tenemos un listado de verbos en infinitivo. En infinitivo están acá. ¿Qué quiere decir? Están en su tiempo normal. Recordemos que los verbos en español son los que terminan ar, ir, cantar, comer, jugar, sonreír, ¿sí? Ellos son verbos comunes. Entonces, acá, si usted se fija, los tenemos en infinitivo. Correr, pagar, dormir, venir, hablar. Pero, ¿qué pasa cuando ese verbo nosotros lo tomamos y le agregamos ese gerundio del ing? Ahí ya no estamos diciendo correr, sino que decimos corriendo. No decimos pagar, sino pagando. No decimos dormir, durmiendo. Entonces, esos son ejemplos, ¿ok? De esos ejemplos, nosotros debemos identificar qué significa cada uno de esos verbos. Por eso es que les digo, no lo mando a que solo por el presente continuo usted vaya a practicar verbos para que usted sepa qué significa cada uno de ellos. No, porque ahorita están en un tiempo continuo, pero después van a estar en un tiempo pasado, después en un tiempo futuro, después en un tiempo perfecto. Y si usted no me sabe los verbos, no me los identifica, va a tener muchos problemas. Esa es su tarea ahorita. Aprender verbos, porque luego si yo quiero decir está volando, el verbo es fly. Entonces, volando sería flying. ¿Sí? Está trotando. El verbo es jog. Entonces sería jogging. Y así usted va haciendo esa relación muchísimo más fácil. Tenemos lo que son oraciones. Acá, en esta pues no nos vamos a detener mucho ya que está inglés-español, solo para que usted vaya haciendo esa relación más fácilmente. Yo estoy comiendo una hamburguesa con papas. I'm eating a hamburger with french fries. Obviamente ahí podemos decir I am eating. Ahí depende de usted si que usted quiere aplicar contracciones o no. ¿Ok? Luego dice, ella está leyendo un libro interesante. She's reading an interesting book. Estamos aprendiendo inglés juntos. We are learning English together. ¿Se fijan? Van similares. Pero ahora bien, usted me dice, ok, pero yo no termino de entender muy bien esa estructura. Aquí la tenemos ya dividida en afirmación, negación, pregunta. Dice affirmative structure. We need a subject, the auxiliary to be, verb, the verb must have the ing, and the complement. So, subject, it can be a pronoun, I, you, we, they, she, he, it, or it can be a name. It can be a noun, practically. I can mention Juan, Yanira, Jose, Pedro, Maria, and they are the subject in the sentence. Then I need an auxiliary. In this case, our verb to be is our auxiliary, and we already know that is am is are. That auxiliary is going to be depending of the subject. For example, I have Janira, which it can be the subject. Sorry, the auxiliary. If I have the subject Janira, of course, my auxiliary is going to be is. I can say Janira are. Why? Because Janira, it can be replaced by she. Entonces, si nosotros tenemos esa parte, tenemos subject and the auxiliar. Recordemos que el auxiliar va a ir de acuerdo a quién es su sujeto. No me va a hacer una mezcla que me va a tener they y me va a poner they is o you is. I'm is. No.
Obviamente nuestro auxiliar to be va a ser de acuerdo a nuestro sujeto, respetando esa tabla que anteriormente ustedes ya la tuvieron. Luego vamos a agregar ese verbo con el ing, el verbo que usted quiera agregar. Ya teníamos Yanira is. Podríamos decir Yanira is sleeping. ¿Por qué? Porque ocupo el verbo sleep, pero ahí le dice que el verbo siempre va a ir en ing. Entonces, Yanira is sleeping. Y un complemento. Yo puedo dejar solo así una oración y ya está dando a entender algo. Yanira está durmiendo. Pero yo quiero decir, ¿dónde? Yanira is sleeping in my house. Yanira está durmiendo en mi casa. ¿Sí? Ahí nosotros decidimos qué tanta información extra nosotros queremos agregar. Lo que debemos sí o sí respetar es la estructura. Si se fijan, en la tercera oración dice, Yelgin and I are speaking in Chinese. O sea, Yelgin y yo estamos hablando en chino. Ahora, ¿qué pasa? Ese Yelgin and I, como dice I, yo me estoy incluyendo, yo lo puedo reemplazar por un we. We are speaking in Chinese. Y no estoy siendo específica, porque si yo digo Yelgin and I, obviamente yo ya estoy mencionando nombres, exactamente quiénes están hablando en chino. Luego dice Alicia and Verónica are paying the bills. Están pagando las cuentas o los recibos. Ahora bien, ese Alicia y Verónica puede ser reemplazado por they, aunque son dos femeninos, y usted me diga, ok, pero entonces sería un she. No, porque estamos hablando de dos. She aplica solo cuando hablamos de uno. Recordemos eso también. Podríamos decir, they are paying the bills. ¿Quiénes están pagando las cuentas o los recibos? Sabemos que es Alicia y Verónica, pero cuando nosotros no queremos ser tan específicos en la información. Luego, ahí tenemos los otros ejemplos. Roberto is playing soccer. Roberto está jugando fútbol, pero yo no quiero mencionar a Roberto, solo reemplazo a Roberto por un pronombre, que en este caso el pronombre para hacer referencia a él es he. He is playing soccer. Luego, Verónica, que es lo que mencionaba, is cooking the dinner. Está cocinando la cena. Puede ser reemplazada por su pronombre, que sería she. ¿Por qué ahora sí she? Porque solo estamos hablando de una. Podemos estar hablando de 5 mujeres, pero aunque sea she para ella, si ya estamos hablando de más de 2, obviamente, bueno, mejor dicho, más de una, ahí ya no usamos el she, sino they. Ahora bien, tenemos esa parte afirmativa, luego la estructura negativa, simplemente siguiendo siempre subject, auxiliary, to be, not, verb, ing form, and complement. I am not writing in the class. No estoy escribiendo en la clase. Y si se fijan en paréntesis, tenemos las posibles contracciones que podemos hacer en estas oraciones. Con el I'm not no podemos hacer una contracción, pero sí podemos hacer contracción en I am. I. You are not studying English. Tú no estás estudiando inglés. You're not or you aren't. It's up to you. We are not speaking in Chinese. We're not or we aren't. They are not paying the bills. They're not. They aren't. He's not playing soccer. He's not. He isn't. And the last one, she's not cooking the dinner. She's not. She isn't. Okay. Moving from this part, we have the question. In the question, you already know that is changing something in the structure. And in this part, we begin with the auxiliary. Because previously, in the affirmative and negative, you start with subject, then the auxiliary. In this case, we made that change, and it says first the auxiliary, then the subject, and then the rest of the sentence, the verb, ing, and complement.
So it says, is your sister singing in the concert? Is your sister. Si esta oración fuera afirmativa sería, your sister is singing in the concert. Pero como estamos haciendo la pregunta, debemos hacer el cambio del to be con el sujeto. Is your sister singing in the concert? ¿Está tu hermana cantando en el concierto? Next one. Are they coming home? Third one. Am I eating a lot? Fourth one. Are you dancing with me? Fifth. Am I studying a new language? And the last one. Are they swimming in the pool? Tenemos nuestro auxiliar. RMR. Luego nuestro sujeto, your sister, they, I, you, I, and they. Then we have our verbs that must be singing, coming, eating, dancing, studying, and swimming. And then we have the rest of the sentence. Ahí depende de usted. Ahora bien, recuerden que el signo de interrogación siempre lo deben agregar en la pregunta. Al final, no deben abrir el signo, pero sí cerrar. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, miss, no question. Okay. Hold on for a second. Bien, si se fijan, tenemos, porque este es solo un repaso del tiempo continuo. Ahora bien, si tenemos ese repaso es porque ese da la pauta para el tema que sí compete para hoy, que sería este. WH questions plus present progressive practice. ¿Cómo así? Vamos a seguir practicando el presente progresivo. Recuerden, yo sé que muchas veces lo he dicho, pero debo hacerlo. Recuerden que el presente progresivo y presente continuo es el mismo. Si yo aquí digo presente progresivo y anteriormente dije continuo o viceversa, estoy haciendo mención del mismo tema. ¿Ok? No crean que son temas diferentes. Pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a incluir the WH questions. ¿Pero qué es eso de WH questions? Las WH questions son las palabras que nos ayudan en la pregunta a sacar más información. Porque en esta estructura de oraciones, bueno, de preguntas, mejor dicho, nosotros tenemos preguntas cerradas. Su respuesta va a ser sí o no. ¿Está tu hermana cantando en el concierto? Sí o no. ¿Están ellos viniendo a casa? Sí o no. ¿Estoy yo comiendo mucho? Sí o no. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos una WH question? Ahí ya perdemos esa parte cerrada de la pregunta porque sí o sí debemos dar otra respuesta. Cuando nosotros ya incluimos a estas de acá, ya no podemos decir sí o no a lo que se nos está preguntando. Tenemos el who, what, when, where, why, how. Aquí nos está faltando el which. Igual, en la plataforma el which no les va a aparecer, pero pertenece a este tema. ¿Por qué no aparece? Porque el which es cuál. Y muchas de las partes donde nosotros aplicamos ese which son reemplazadas por el what, aunque what es qué. Y se llaman WH words, WH questions, porque todas ellas, si ustedes se fijan, están escritas con WH al inicio, a excepción del how, pero igual se les une a ellas. Y acá tenemos qué significa cada una. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué. Pero por qué de pregunta. Así como nosotros en español tenemos los dos por qué, uno separado y uno unido,
Entonces, el separado, que es para la pregunta, es el why, y el unido para la respuesta sería because. Se los informo así porque ya ha pasado de que muchas veces por hacer la pregunta identifican más fácil el because y ahí lo meten para hacer la pregunta y no es así porque cada uno pertenece a cada cosa, ¿verdad? Luego el how, que es cómo, y which, cuál, que es lo que les mencionaba. Por ejemplo, yo le puedo decir, which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Pero yo también le puedo decir, what is your favorite color? Entonces, ahí es lo que les menciono de que el what viene muchas veces a hacer el trabajo de ese which. Por eso es que el which no muchos lo mueven, pero sí existe. No es como que quedó perdido. Y pues aquí tenemos ejemplos de las preguntas más comunes que nosotros podemos hacer usando una WH question. Who hace referencia a persona. Obviamente nosotros queremos saber quién es fulanito. Entonces, who is he? Imagínense que yo venga y le diga a Yanira, who is he, Yanira? Yo la veo con alguien. Yanira no me puede decir yes o no, porque yo no le estoy preguntando si él es alguien o es algo de ella o no. Le estoy preguntando que quién es él. Entonces, ahí cambia la pregunta. Una sola palabrita la cambia, pero la persona que se le está haciendo debe ser creativa a la hora de contestar. Who is the driver? What? Dice que se hace referencia a una cosa o a una razón de algo. What kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? What is your favorite color? Que es la que les mencionaba hace un momento. Luego dice where. Hace referencia al lugar, place. Where do you live? Esa ustedes ya la conocen, ya la identifican bien. ¿Dónde vives? Where are you from? ¿De dónde eres? Then we have how. Hace referencia a razón de algo y sentimientos. How are you? ¿Cómo estás? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ahí si se fijan ya no es cómo años tienes, ¿verdad? Porque el how es cómo. Pero de acuerdo a la forma de cómo preguntar la edad, sería how old are you? Then we have when. Referencia a tiempo. When is your birthday? When are your English classes? ¿Cuándo? When can I see you? ¿Cuándo puedo verte? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Ya no va a venir usted y decirme, sí, no, debe darme una fecha, debe darme aunque sea una referencia en tiempo. Mañana, en 3 días, tal fecha, ¿sí? Luego, el why, que sería la razón de algo. Why are you reading the book? ¿Por qué? ¿Por qué estás leyendo ese libro? Why are you happy? Y ahí, si se fijan, nosotros estamos diciendo ¿por qué? Porque lees, porque estás feliz. En respuesta, ahí sería because I like it, for example, con respecto al libro. Why are you happy? Because I passed the exam. I passed the test. I'm graduating. Ahí está el motivo del por qué la felicidad. No me va a decir why I passed the test. No, because. ¿Por qué? Pasé el examen porque me voy a graduar and so on. Pero tenemos la estructura y aquí tenemos ejemplos. Ya casi vamos a terminar. Dice que la estructura es la misma forma, en este caso, como estamos trabajando con el presente continuo, tenemos la estructura de pregunta del presente continuo, pero antes le agregamos esa WH. Ojo, las WH, todas, what, where, when, y todo eso, se puede usar en todo tiempo. En este caso, porque estamos estudiando el presente continuo, es que se menciona esa estructura del tiempo. No quiere decir de que esa es la estructura que usted debe seguir todo el tiempo. Ahorita, solo porque en ese tiempo es en el que estamos nosotros estudiando. Acá, lo único que le agregamos es
la palabra WH antes de todo lo que tenemos. Si se fijan, tenemos aquí oraciones. Acá nosotros decíamos, is your sister singing in the concert? ¿Está tu hermana cantando en el concierto? Ahora nosotros le agregamos ese why. Why is your sister singing in the concert? ¿Por qué está cantando tu hermana en el concierto? ¿Por qué? No le va a decir, oh, yes, o no. No, debe dar un motivo de por qué la hermana está cantando. Luego dice, how are they coming home? ¿Cómo están regresándose ellos a casa? ¿A pie? ¿En bus? ¿En carro? Ahí está ya cómo, ese cómo, respondiendo ese how. Why? Why am I eating a lot? ¿Por qué estoy comiendo mucho? Why are you dancing with me? ¿Por qué está bailando conmigo? How am I studying a new language? ¿Cómo yo estoy estudiando un nuevo idioma? When are they swimming in the pool? ¿Cuándo ellos están nadando en la piscina? Todas esas preguntas ya no las va a responder con sí o no, porque ya le están pidiendo información exacta, información extra que sí o sí usted debe poner en práctica. ¿Preguntas? Are we good? Ok, entonces les dejo esta parte que esto es ejercicio de ustedes. Dice, make full questions about the picture. Then answer the question. O sea, que van a hacer estas 6 preguntas que tenemos acá y luego las va a contestar de acuerdo a la imagen. Tenemos preguntas, pero usted debe completarlas. Si se fija en la 1, solo dice, who play with a ball? Usted debe completarla respetando la estructura del presente progresivo. Aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo dice, what, dad, and drink. ¿Qué? Papá, beber. Pero yo necesito esa pregunta en progresivo. What, porque recuerden la WH al inicio. What is that? Porque tenemos auxiliar, sujeto, drinking, el verbo en progresivo. What is that drinking? He is drinking coffee. Entonces, eso es justamente lo que ustedes van a hacer ahorita, de crear las preguntas, pero al mismo tiempo van a darle respuesta de acuerdo a la imagen que ustedes están viendo. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutitos para desarrollar esta parte. Solamente son 6 preguntas, pero esas 6 preguntas las van a contestar de acuerdo a la imagen.
dejan saber cuando hayan finalizado, por favor. Finish, Miss. Y Juan, ¿ya terminó? ¿Aún le falta? La última me falta. Vale, solo le vamos a dar un minutito entonces, ya. Ok. Juan, ¿podría leerme cómo tiene la primera pregunta, por favor? Ok, yo no sé si estará en lo correcto, pero yo le puse who is playing with a ball, with a ball. Yeah. Yes. Who is playing with a ball? Who is playing with a ball?
Yo Ok, le ¿y la puse, respuesta? the baby Ben is playing with the ball. Yes, yes, that's correct. Thank you, Juan. Yanira, la número 2, ¿cómo la tiene? Yanira. ¿Qué se me hizo? Yanira, are you there? No, no está. Ok. Bien. La segunda debe estar escrita. Where is Evan sitting? ¿Dónde está sentado Evan? Sitting, con Sitting. ING. Yes. Yo lo tenía. Sí, todos los verbos deben terminar ing. Sitting duplicando la T. En la siguiente clase van a saber por qué. Dupliquen la T y luego el ing. Doble T, sitting. Sitting, yes. Okay. Y pues ahí dándole respuesta sería Evan is sitting on the chair. Está sentado en sobre o en la silla. Ahí la tenía. Yo le puse Evan y sit down. Me confundí. Es que sit down es sentarse. Pero la acción de estar sentado sería sitting. Sitting, ok. Yanira, ¿ya regresó? Sí, sorry. Es que aquí está Okay. lloviendo y se me va la señal y está feo el tiempo. Me imaginé, aquí también está lloviendo. Pero bueno, ya estamos en lo último, ya casi terminamos. Yanira, ¿me podría decir? ¿Hola? Déjame, no quiere llover para nada. ¿No quiere llover? Yo veo que todo el mundo está en huracanes y todo, pero... Mire, la fe es la última que debe perder uno porque aquí así ha estado, hasta hoy llovió. Aquí la gente que el volcán se trae la lluvia. Okay, we're going to continue. Yanira, number 3. Okay, that is what Cindy do. The question is, what is Cindy doing? The answer, she is doing her homework maybe. Ajá, sí, podría ser, porque la pregunta es, ¿qué está haciendo Cindy? What is Cindy doing? La respuesta podría ser, she's doing her homework. Está haciendo su tarea. Yeah. She's studying. Está estudiando. On the table. ¿Cómo la tiene usted, Juan? Cindy is studying on the table. También está estudiando en la mesa. Yes. Ahí ya depende más cómo usted le quiera dar ese contexto, pero si se fijaron, todas era que estaba haciendo la tarea, que estaba estudiando. Perfect. Number 4. Juan, ¿cómo tiene la número 4? Who is asleep? Sleeping. Agregue el ing del verbo. Y con una como especie de pregunta cerrada, como después le tira otra, ¿verdad? ¿Que dónde? Yo le puse use the dog. Ajá, es que como le dice, who is sleeping? ¿Quién está durmiendo? Hazel is sleeping. El único que está durmiendo ahí es el Hazel, el Aragán. Y la otra le pregunta, ¿dónde él está durmiendo? Where is Hazel sleeping? Ahí ya cambia. Primero solo pregunta quién y en la otra ya le dice que dónde. Como tenemos la respuesta de la número 5 entonces. Yo le puse it's sleeping in the roof. No sé muy bien cómo se pronuncia. I can be sleeping on the floor, on the carpet, ahí depende. Pero estamos de acuerdo que el Hazel está durmiendo en el piso sobre una alfombra. Ok. Yanira, la última, ¿cómo le quedó la pregunta? That is, what is Sue holding? Ajá. ¿Y la respuesta?
But what is holding, Miss? ¿Cómo? ¿A qué se refiere holding o cómo se traduce? Holding, vaya, hold es mantener o sostener. Entonces aquí la pregunta le dice, ¿qué está sosteniendo su? She's holding her tea, maybe, pero en ese caso se refiere al objeto, ¿verdad? Que sería la taza. Ajá, a cup. The cup A podría ser de té, de café, soda, agua, lo que sea, pero she's holding a cup. That's it. Yes. Ok. Juan, ¿cómo tenía usted esa respuesta? Afuera de serle sincero, sí estaba esperando ayuda porque también me confundió un poco. Ok. Sí, pero ahí sería siempre usando el verbo hold, pero vuelvo, incluso hold, muchas veces, Hold. por ejemplo, Esa palabra digamos, conocida. hola. Es como, para mí, en parte es nueva, hold, Es, como es como es que sostener. hold es sostener, mantener, pero también es esperar. Por ejemplo, digamos, yo estoy hablándole a Juan y viene Yanira y me empieza a querer hablar a ella, yo le, hold on, permítame un momento, hold on. Entonces ahí se emplea. Incluso yo esa frase a cada rato le digo, lo que es ese phrasal, hold on, permítame. Hold on, separado. Hold on. Ajá. Hold on, pero se pronuncia hold on. Entonces ahí es como, permítame, para no decirle wait, o sea, no sonar tan brusco, solo hold on y ya regresamos. Entonces ahí es como, incluso si usted va caminando y ve que alguien se puede tropezar o algo, hold, detente, espérate, también aplica. Es que muchos verbos lo pueden confundir y más el contexto es lo que le va a decir aproximadamente qué es lo que significa. Por ejemplo, en esta, ahí sí sería sostener, sosteniendo, porque decía que ¿qué estaba teniendo en sus manos? Su, o sea, ¿qué estaba sosteniendo? Pero si se fijaron, ya les di otras aplicaciones del mismo verbo. Aquí vamos a ir aprendiendo poquito a poco, no se preocupen. Ok, si se fijan, esa ya es la última parte de la presentación de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No questions? Are we clear? Yes, Miss, no question. Ok, entonces lo único que me resta por decirles es, entremos a trabajar en plataforma. Si usted no puede ingresar de aquí al jueves, háganmelo saber para al menos yo estar al tanto y darle hasta el fin de semana. Pero si no, yo los usuarios inactivos los voy a estar bloqueando el día viernes. ¿Ok? Esto obviamente es para los que están acá, aunque creo que ustedes ya empezaron a trabajar, y para quienes vayan a ver la grabación. Deben empezar a trabajar ya y nos vamos a estar viendo el próximo miércoles, siempre a la misma hora. ¿Ok? Bye bye. Okay, Miss, thank you so much. Bye-bye.